Vamos a la palabra del Señor a Hechos 10, capítulo 10, versículo desde el 1. Y el Señor ha querido que hablemos hoy de un personaje maravilloso. Me cae súper bien este personaje, me agrada un montón. Y quiero que el Señor nos vaya mostrando lo que Él quiso mostrarnos a través de este Señor. Sabemos que Hechos 10, 1. Desde el 1, vamos a leer la historia completa. Este Señor pues es un ejemplo para nosotros. Y cuando el Señor Padre Bueno permite que alguien haya quedado plasmado una historia en la Biblia, es porque realmente es importante para nosotros. El Señor a veces pone cosas que para nosotros es difícil leer. No sé si a usted le gusta leer el libro de Números, por ejemplo. O es como yo al principio que pasaba el libro, leía Génesis, Éxodo, Levítico, en Números decía, vamos a Deuteronomio que está más interesante. Pero si el Señor escribió el libro de Números es por algo. Es por una enseñanza que tenía que darnos. Por ejemplo, al Señor le gusta tomar cuentas. El Señor tiene cuentas, Él hace cuentas. Él sabe cuántos cabellos están en su cabeza. ¿Por qué será que el Señor no tiene nada más que hacer que contarle sus cabellos? No, sino que para Él, el tener la cuenta de las cosas es importante. Por eso el Señor nos enseña a través de números que Él tenía contado cuántos de las tribus, cuántos de los descendientes, nombres y apellidos. Si un nombre está escrito en la Biblia, usted debe saber decir por qué escribió este nombre. Y llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se refiere a Rahab. Pudo haberle puesto en la genealogía del Señor Jesús, pudo haber puesto Rahab y nada más. Pero describe Rahab la ramera. O sea, no es que el Señor quería humillar a esta mujer, sino que quería enseñarnos que el Señor es todopoderoso, Él es soberano y puede hacer con las personas lo que Él quiera. Y Él si tomó a una mujer para la genealogía del Señor, siendo una ramera, es porque el Señor quería mostrarnos a nosotros que Él puede tomar, como dice Él mismo, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que nos sirve, para ponerlo donde Él quiera y ponerle como la ascendencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es increíble, pero así es. Y el Señor es bueno. Así que este personaje especial del que quiero hablarles hoy, quiero que le preste mucha atención a su historia, que yo estoy segura que tiene mucho que enseñarle. Dice desde el versículo 1, había en Cesarea, no Cesarea, Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Un nombre para ponerle a los hijos que tenga, mire, Cornelio. Ese nombre viene de cuerno. Y para un guerrero como era él era un militar, era súper importante ser fuerte, ¿no? Ser poderoso, ser como a ese que le golpean las cosas y le resbala todo, como un cuerno fuerte. Así venía su nombre, Cornelio. Centurión de la compañía llamada la italiana. Quiere decir que él era un jefe de los militares. Yo quiero que usted se ponga en la mente uno actual. ¿Cómo son los militares actualmente? Un militar usted le ve que son recios, son fuertes, son guerreros. Ellos están mentalizados a obedecer. Ellos tienen una disciplina fuerte. Usted nunca ha visto que a un militar le diga, se atrasó, ay pobrecito, siéntese, no importa, por esta vez le pasamos por alto el atraso. ¿Qué pasa cuando el militar se atrasa? Garrote, cuando están recién reclutados. Si no, sanciones. Y por poco y hasta lo desvinculan de la milicia. ¿Sí? Si un militar se pone rebelde, ¿qué pasa? Lo declaran en conforme a sus leyes, le hacen ley marcial. Yo no sé exactamente cómo funciona, pero sé que son muy estrictos en la disciplina militar. Este era el hombre, Cornelio, un militar que no solamente ya había pasado por todo el proceso de ser reclutado, de ser hasta cierto punto maltratado. ¿Quién de aquí ha estado en la milicia alguna vez? Levante su mano para saber si alguien me puede ayudar. No hay milicia aquí. Yo lo más que hice de la milicia fue la premilitar y me gustaba tanto. Eran exigentes. Yo veía a los militares que iban corriendo, ¿no? Y el que se quedaba rezagado, atrás había uno de los jefes que les daba palo para que no se queden atrasados. Pregunto,
¿Sabía usted que usted está en una milicia? ¿Sabía usted que usted es parte de los ejércitos del Dios viviente? Pregunto, ¿usted tiene ese nivel de disciplina? Sus amenes me sorprenden. Hoy viene una pequeña jaladita de orejas. ¿Dónde debe estar el ejército del Dios viviente en este día y en esta hora? Si aquí pusiéramos garrote al que se atrasa, ¿qué pasaría? Si alguno se está rezagando en la carrera, alguno de los hermanos mayores, ¿qué pasaría? Seríamos de pronto más disciplinados. Si alguno se declararía en rebeldía, ¿qué pasaría? Le hacemos ley marcial y le ponemos fuera de la congregación. ¿No? Pero el Señor no nos compara con una milicia de gana. No solo para decirnos, qué lindo, ustedes son guerreros. Nos gusta decirnos guerreros, ¿verdad? Que le digan, tú eres un poderoso guerrero. ¿Y usted cómo se siente? Amén, aleluya. Que venga el que venga. Y el rato de venir temprano a la iglesia, ¿qué pasó? Hasta ahí le llegó el poder. El rato que le diga, ponte de rodillas y clama, hasta ahí le llegó la fe. El momento en que le digan, bueno, tú tienes que obedecer, pase lo que pase, obedece al Señor porque tú eres un militar, eres un oficial de los ejércitos del Dios viviente. ¿Usted qué va a decir? No, es que eso no me estoy de acuerdo, es que eso no me parece. La parte de la bendición está buena, la parte del esfuerzo no está tan bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicarnos en lo que el Señor nos dice y por qué nos dice. Y aquí está un ejemplo de un hombre que, conociendo la disciplina de la milicia, trabajó y vivió de esta manera. Dice así: centurión de la compañía llamada la italiana. Eso más era un soldado, un oficial romano. Considerando que los romanos en este momento eran el ejército más poderoso, la nación más fuerte, era el que tenía gobernado todo en ese momento. Pero él era, en el versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Que sea disciplinado y fuerte guerrero no le quitaba lo piadoso, no le quitaba que él era temeroso de Dios. Una cosa es que tú seas temeroso de Dios y otra que seas temeroso de los hombres, temeroso de las circunstancias. De hecho, la persona temerosa de Dios no teme a las circunstancias. La persona temerosa de Dios no tiene temor de los hombres. La persona temerosa de Dios no tiene temor de quedarse solo. La persona temerosa de Dios no tiene temor de la situación que pueda venir, porque sabe a quién sirve, porque es un guerrero y una guerrera de Dios. Hay una diferencia muy grande cuando la persona es temerosa de Dios. Se nota, como dice la canción, se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, que no es lo que tú dices, que no te pasa nada. Se nota cuando tú estás temeroso del Señor. Este era temeroso no solamente él, sino también su casa. Ay, cuánto anhelaríamos que la casa entera, todos nuestros hermanos, primos, tíos, cuñados, y concuñados y todos los de nuestra casa fuesen temerosos del Señor. ¿Usted anhela eso? Yo también anhelo eso, pero este hombre lo consiguió. Este hombre no consiguió. Y entonces vamos a ver cómo es que lo consiguió. En el mismo versículo 2 terminemos de decir, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué dice? ¿Cuándo? ¿Eso qué quiere decir? Porque cuando estaba sano, oraba. Y cuando estaba enfermo, oraba. Y cuando estaba triste, y cuando estaba alegre, y cuando era domingo, y cuando era miércoles, y cuando era lunes, y cuando había Navidad, y cuando jugaba el partido del Mundial, a las 3 de la mañana, a las 9 de la noche, llegaba cansado de su situación militar. Yo hago una pregunta, ¿cómo es el trabajo de un militar? Un militar se sienta en una oficina todo el día. No digo que el trabajo de oficina no sea cansado, lo es. A veces el cansancio mental es más fuerte que el cansancio físico. Pero yo les quiero poner en esta situación. ¿Cómo era el trabajo de un militar? De madrugada se levantaban. Yo recuerdo que cuando era niña, por afuera de mi casa,
pasaban a las 5 de la mañana los militares corriendo y cantando. ¿Sí? Cantaban. Iban cantando, iban corriendo, iban cantando, iban corriendo. 5 de la mañana quiere decir que se levantaron por lo menos a las 4 de la mañana. Un militar no se levanta y deja la cama sin tender. Un militar lo primero que hace es la cama tendida. A un militar le pone la ropa, tiene que estar impecable. Cuidado el uniforme sucio o desalineado. Le castigaban, usualmente hacían esto. Les ponían de dos, les ponen de dos. El body, el compañero de siempre. Si no tendía la cama el uno, les castigaban a los dos. Si no salía a tiempo el uno, les castigaban a los dos. Si no hacía algo el uno, les castigaban a los dos. Siempre era así, y eso les obligaba. El body yo no quería que me castigue, entonces el vago de mi compañero tenía que ayudarle obligarle para que no me castiguen a mí también. Y así trabajan los militares. 5 de la mañana quiere decir que a las 4 ya se levantaron, ya se bañaron, ya tendieron la cama, ya arreglaron el uniforme. Las botas tenían que estar brillantes. Ni una mancha en la bota. Les encargaban el fusil, el arma, y le decían, esta es su mamá, le decían, a partir de ahora va a cuidar como a su mamá. Y en esa disciplina, 5 de la mañana ya en pie, yendo a hacer los ejercicios físicos de la carrera, un cansancio físico fuerte, tienen que ser fuertes, les fortalecen físicamente. Todo el día en ese ejercicio, no comen la mejor comida. Alguna vez, ahí mientras estuve ahí en la premilitar, veía lo que a la hora de almuerzo les pasaban la comida y se veía un jugo lindo, rojito, parecía de mora, era de remolacha. Y tenían que tomarse el juguito de remolacha. No podía decir, es que no me gusta, como a veces pasa, sin azúcar, y como a veces pasa en la casa, ¿no es cierto? ¿A usted le pasa? Como mamá, ¿qué se siente? Le pasa la comida, usted se esmeró, cocinó, no sabe los hijos de dónde sacó para ponerles el platito de comida y ¿qué le dicen? Es más, a veces le dicen solo, ¿cómo se siente usted? A ver que un militar, ubíquese, usted es un militar en la milicia del Señor Jesús. Que la palabra del Señor, esta parte de la palabra no me gusta. Es que la pastora está hablando de esto que no me gusta. Es que el pastor dice que haga esto, pero no me gusta. ¿Qué le parece que a usted le den de baja ese rato por no comer lo que el Señor le manda? Verás, ¿no? Este hombre cansado de su día de milicia, dice que oraba siempre. No me responda a mí. ¿Usted ora siempre? Examínese su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? No en el, papito, bueno, gracias por los alimentos, los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Señor, voy a salir a trabajar, bendíceme, por favor, bendice a mi mamá, bendice a mi papá, bendice a mis hermanos, a mi tía, a mi cuñado, a mi hermano. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Que no me roben la casa, que no me roben el carro, que no me roben en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuenta esa oración? Si usted como mamá viene su hijo y le dice, mami, ¿sabes qué? Me tengo que ir a la calle, por favor, dame $5 para irme a la calle y bueno, gracias, chao. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo tiene que ser su oración con el Señor? Concentrada. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una oración concentrada? Una oración consciente de lo que está diciendo. Una oración que no solo vaya en el pedir, sino que vaya en el escuchar. Una oración en la que usted adore al Señor. Una oración que pase todas las etapas, donde usted sea confrontado con el Señor y usted sea transformado a su parecer. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una oración así? Y me puede decir, bueno, el viernes pasado me pegué una super vigilia en mi casa y desde la vigilia del viernes hasta hoy. No dice aquí que Cornelio oraba muchísimas horas seguidas. Solo dice que lo hacía siempre. Si le fue bien en el trabajo, oraba. Si le fue mal en el trabajo, oraba. Si se le murió un familiar, oraba. Cornelio oraba siempre. Y ahí es donde muchos cristianos nos jalamos las cuadras. El enemigo no tiene tanto miedo a que tú hagas muchas obras, que seas buena gente. No tiene tanto temor de que tú incluso
Evangelices muchísimo. No tiene temor de que tú te pares aquí a adorar, que estés adorando. Lo que tiene temor es de que te dobles tus rodillas y ores. Por eso no te impide muchas veces hablar del Señor. Porque si tú hablas de Cristo sin haber orado, si tú te paras a adorar sin haber orado, si tú lees la Biblia y no oras, si tú te portas bien y eres santo, santo, santo y te esfuerzas por no pecar, pero no has orado, ¿quieren que les diga algo? No voy a decir que no sirve de nada, pero sirve de poco. Por eso el enemigo te va a poner un montón de actividades para que no ores. Te va a hacer descuidar de la oración para que no ores. Y te va a poner una de esas horas que llegó a las 10 de la noche y te das cuenta, no he orado. ¿Por qué pasa eso? No le teme el enemigo a las iglesias multitudinarias. No le teme el enemigo a las iglesias económicamente fuertes. No le teme el enemigo a las iglesias que hacen mucha misericordia. Le tiene el enemigo miedo a la iglesia que ora. Si yo hago una convocatoria y digo, vamos a hacer un tiempo de sanidad, un culto de sanidad, traigan a los enfermos que van a ser sanados porque se sanan. ¿Cuánta gente habría aquí? Y si yo convoco y digo, vamos a tener un tiempo solo de oración, vamos a orar desde que inicia hasta que termina. Es más, digo yo, vamos a traer a un invitado, un predicador internacional aquí para que nos dé una palabra poderosa, un profeta para que dé palabra de profética. ¿Cuánta gente habrá aquí? Y el momento en que convoquemos para hacer un tiempo de oración, ¿cuántos vendrán? Cornelio oraba siempre. Vamos a ver qué pasó porque Cornelio oraba siempre. Primero ya vimos lo primero. Toda su casa temía al Señor. Toda su casa. En el versículo 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día. ¿Qué hora es la hora novena del día en la Biblia? Usted, pastor, si sabe, no me diga, ya sabe. ¿Alguna vez ha investigado cómo es eso de las horas en la Biblia? Investigue, lea la palabra. Yo le indico, mis amados, a veces leemos la palabra, leer y nada más. Es importante estudiar la Biblia. Yo les enseñaba, aprendí esto cuando era muy jovencita y les enseñaba, no sé si les he enseñado a ustedes. ¿Cómo es que tenemos que tener nuestro trato con la Biblia? Oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. Esto lo aprendí de mi primera iglesia. Y nos dibujábamos en las manitos el olem. Olem. Oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. Esa es mi relación con la Biblia. La debo oír. ¿Cuándo la oigo? Ahora que el YouTube nos permite, puedo oír la Biblia, ponerle la Biblia hablada, oír palabra, oír predicación. Aquí oyes la Biblia, aquí oyes la palabra. Leer, cuando tú coges la Biblia y la lees. Pero de ahí viene el estudiar. ¿La estudias? ¿Al menos sabes el significado de las palabras? Yo cuando leía la parábola del hijo pródigo, muchas personas les preguntaba, ¿qué significa pródigo? Y muchas me decían, pródigo es el que se fue y regresó. Se fue y regresó arrepentido. Otros, ¿qué será pródigo? En la iglesia preguntaba. Y pródigo significa derrochador. Y muchas veces ni sabemos cuáles son los significados porque no las estudiamos. Estudia la palabra. Si hay un término que no entiendes, estúdiala. Mínimo como iglesia, mis amados. Esto no es solo para los pastores o los teólogos. Mínimo tienes que tener 2 versiones de la Biblia. Mínimo. Un diccionario bíblico. Una concordancia. Y me dices, ay no, pero eso cuesta. Sí, no cantamos. Y no importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. ¿Solo palabras, mis amados? Creo que estoy muy... Vamos a la palabra. Vamos. Entonces dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena, 3 de la tarde. ¿A qué horas estaba orando? 3 de la tarde.
Yo creo que es una de las horas más difíciles de orar, al menos de lunes a viernes, cuando uno está en el trabajo. 3 de la tarde estaba él orando. Y dice que vio un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Voy a poner una pausa ahí. Cornelio no era teólogo. Cornelio no era israelita. Cornelio no tenía maestro que le enseñe. Cornelio no tenía sinagoga. Cornelio no le eran abiertos los libros para saber. Cornelio no sabía nada, pero oraba. Cornelio no tenía a nadie que le enseñe, pero oraba. ¿Quién le reveló el temor de Dios? ¿Quién le reveló que su casa tenía que servirle a Dios? ¿Quién le reveló dónde nació todo para él? En la oración. Ya vamos a ver por qué les digo que Cornelio no sabía nada. ¿De dónde me estoy inventando? No me estoy inventando. Ya les voy a indicar. Pero él vio un ángel que se le presentó porque no había quien le ayude. Él clamaba al único que le podía ayudar. En sus oraciones buscaba fervientemente a Dios. Y como no había nadie a su alrededor, ¿quién cree que mandó? Un ángel. Señor, cuando no haya nadie que me enseñe, mándame el ángel. No hay problema, papá, aquí estoy. ¿Usted quiere ver ángeles? No solo por el gusto de verles, sino porque ministren su vida. ¿Usted sabe que los ángeles ministran su vida? Hago una aclaración, ojo, usted nunca le pida ángeles desde el Señor vengan. Usted no tiene esa autorización. Le digo porque la palabra lo dice. Usted le puede pedir al Padre que le envíe a los ángeles para que le ayuden. Es potestad solo de Dios ordenar a sus santos ángeles. ¿Ok? Pero cuando usted está necesitado, Dios los envía. Cuando usted está en angustia, Dios los envía que le ministren. Cuando usted está en oración, Dios los envía que le ministren. Cuando usted está buscando al Señor, Dios envía ángeles que le ayuden. Yo aquí le pido todos los domingos que cuando estemos adorando, los ángeles canten con nosotros. Y yo los he escuchado. Y sé que otros hermanos los han escuchado. Que parece que estaría llenita la iglesia y no. Que están viniendo un montón de voces desde atrás y no. Son los ángeles que nos acompañan. Pero esas visiones celestiales se tienen ¿cuándo? ¿Cuándo ora de vez en cuando? Cuando ora siempre. Cuando ora en la tristeza, cuando ora en la aflicción, cuando ora en la alegría, cuando ora en el sueño, cuando ora cansado, cuando ora limpio, cuando ora sucio, cuando ora en pecado y cuando ora en santidad. Cuando usted ora, siempre. Ay, pastora, nos está diciendo que hay que pecar. No, no les estoy diciendo que hay que pecar, pero vamos a pecar. Y hay que ser realistas. Y cuando usted ha pecado, ore, porque le aseguro que si usted acaba de pecar y ora, el Espíritu Santo va a hacer lo que sabe hacer bien, le redarguye, le limpia, le sana, le convence de pecado y le vuelve al Señor. Amén. ¿Qué pasó luego con Cornelio? Vio una visión, un ángel. En el 4 dice, él mirándole fijamente, atemorizado, él no sabía qué era, quién era. Y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus, ¿qué? Oraciones. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mis amados, tus oraciones, ¿qué hace cuando tú oras? Suben. Tus oraciones suben. Tiene que subir tu oración. Si tu oración no sube, no hay nada que baje. Si tu oración no sube, no hay nada que baje. Y puedes pasarte llorando y no va a pasar nada. Si tu oración no sube, nada baja. Luego seguimos. Para memoria delante de Dios. En el 5. Envía pues ahora hombres de Jope a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Quieres dirección del Señor? Ora siempre. Señor, ¿qué hago? Tengo que tomar esta decisión.
Y me vienen a preguntar, no digo que no lo hagan, yo estoy para servirles. Pastora, ¿qué hago? Y yo les digo, bueno, vamos a orar. Yo le acompaño a usted a orar, no le voy a dar orando. Porque cuando yo oro, a mí me vienen las bendiciones, pero a usted no. Que yo ore, ¿me beneficia a quién? A mí. Y cuando ustedes me dicen, pastora, ore por mí, yo digo amén, porque yo voy a orar y yo recibo la bendición. Pero si usted ora, usted recibe la bendición. ¿Quiere dirección en su vida? ¿Quiere saber qué hacer? ¿Quiere que el Señor le diga qué hacer? Ore siempre. No de vez en cuando, no solo cuando está en aflicción, no solo cuando necesita algo, siempre. ¿Cuándo tiene que orar? Duro para que lo escuchen los hermanos que nos van a oír por internet. ¿Cuándo hay que orar? La iglesia hablando. Siempre. Una de las cosas más difíciles es tomar decisiones. Señor, este joven me está buscando, está como que está interesado por mí. Señor, ¿quieres que él sea, este es el hombre de mi vida? Es que está guapo, es que está lindo, es gentil, baila genial. ¿Usted qué tiene que hacer? Orar. Siempre. Porque después no se vaya a equivocar y no haya sido. Tengo una palabra que estoy peleándole al Señor. Señor, ¿será que le doy a la iglesia? ¿Será que no le doy a la iglesia? Y habla de la mujer extraña. ¿Será que les enseño? Para la próxima. No vaya a ser que por ahí usted sea la mujer extraña o usted varón se vaya con una mujer extraña. Ore siempre, porque cuando el Señor le permite a usted orar hoy, cuando no hay aflicción, cuando la haya, el Señor le va a dar dirección, le va a responder, le va a decir qué hacer, como lo hizo con Cornelio. Insisto, Cornelio romano, más impío que mandado a hacer. O sea, me refiero a una nación impía. Cornelio no tenía pastor, no tenía maestro, no era de los discípulos, no había recibido el Pentecostés, no estuvo entre los 120 donde el Espíritu de Dios se derramó. Cornelio no tenía posibilidades en lo natural de tener dirección de Dios, pero oraba siempre. Luego dice que le iba a enviar a donde Pedro, ni más ni menos que Pedro. Y quiero ponerles las características de Pedro. Pedro, nuestro amado apóstol Pedro, que había sido ya procesado grandemente hasta este punto, pero era de los que era el que le cortó la oreja a Malco. Era de los bravos, Pedro. No era de los de carácter así apacible y sosegado. Ya el Señor a ese punto ya lo había formado muchísimo, ya Dios le había tratado, el Espíritu de Dios había hecho su obra, pero jamás hubiera ido con Cornelio. Jamás hubiera estado con Cornelio. Pedro era el menos opcionado. Pedro era el menos opcionado para ayudarle a Cornelio. De pronto el apóstol Pablo, que tuvo llamado a los gentiles, pero Pedro no. A Pedro le parecían los gentiles despreciables. Pedro no era la persona que le iba a decir a Cornelio, hijito, ven, yo te voy a enseñar. Pedro decía, uchi, no, esto no es para ti, esto es para las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué les digo esto? Vamos a leer. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Qué iba a hacer Pedro? Orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedrito estaba orando con hambre. Es que yo no puedo orar sin haber comido primero. Pedro también oraba con la barriga llena y con la barriga vacía. Y estando con la barriga vacía y orando, le dio hambre. Y ahí se le vino un éxtasis. ¿Qué quiere decir un éxtasis?
Ese momento en que la llenura del Espíritu Santo, uno no sabe si está despierto o dormido. Uno no sabe si está en pie, si se está tambaleando, si se cayó al suelo. No, nada importa en esta tierra. Uno es sacado de este lugar y llevado a la presencia misma del Espíritu Santo. Si tú no has experimentado esto todavía, tienes que aprender a orar siempre. Pedro estaba en esas condiciones. ¿Qué pasaba mientras? A ver, rebobinemos los eventos. Cornelio había estado hora y hora y hora sabiendo que había un Dios, pero sin conocerlo, sabiendo que había dirección, pero no teniéndola, sabiendo que había un Espíritu de Dios, pero no disfrutándolo todavía. Cornelio estaba luchando en su necesidad, en su hambre y en su sed, orando en todo tiempo. Y mientras recibió la dirección de Dios y mientras caminaban, Dios ya empezó a preparar el terreno por este lado. Si tú has tenido alguna vez algo imposible, era imposible que Pedro visite a Cornelio. Era imposible. Pero mientras Cornelio ya había orado, ya había preparado, ya estaba listo, Dios empezó a preparar el imposible. Dios empezó a ponerle a Pedro, sube a la terraza, sube a la azotea. Dios empezó a ponerle a Pedro hambre para poderle mostrar la visión. Dios empezó a preparar el corazón de Pedro, el imposible. Dios va a preparar el imposible mientras tú estás orando siempre. Dios va a preparar el imposible de lo que tú piensas que no va a haber cómo. El corazón de aquel que no se inclina a lo que debe inclinarse, Dios lo va a preparar mientras tú oras. ¿Qué pasó con Pedro? Ya les leí el 9, ¿verdad? El 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles de aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué pasaba con esto? Para poder entender por qué la respuesta de Pedro. Para él era prohibido comer de esos animales, porque eran animales impuros. Porque en la ley de Pedro, en la ley de Israel, tenían que comer solamente los animales puros. De ellos les era permitido comer, pero ellos no comían un cerdo, por ejemplo. No comían de las aves, de algunas aves. Y ahí el Señor Dios le muestra en el lienzo justo lo que le era prohibido. Esto no era una licencia para hacer lo que estaba prohibido, por cierto. Era para darle una enseñanza a Pedro. Y Pedro responde en el 14, dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pedro diciéndole no a Dios. ¿Qué tal? Dios le dice: Pedro, mata y come. Y seguro Pedro dice: no, esto no es de Dios. ¿Cómo Dios me va a decir que haga algo así? No, absurdo, imposible. Dios estaba preparando el corazón de uno que hubiera dicho no para que diga sí. Así es que el Señor le dice: mata y come. Y Pedro: no, no, Señor. Pedro estaba dispuesto incluso a no obedecer a Dios. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces. Pedrito, Pedrito. ¿Cuántas veces le negó? ¿Cuántas veces tuvo que admitir que amaba a Dios? ¿Cuántas veces tuvo que el Señor insistirle para que obedezca? Qué interesante, ¿no? El Señor te da 3 oportunidades, 3 llamadas de atención. 3 veces tú le niegas, 3 veces Él te responde. 3 veces tú obedeces, 3 veces el Señor te bendice. Qué bonito, el Señor sabía que Pedrito era la tercera. Para Él era la tercera la vencida. Dios te conoce y sabe cómo tocar tu corazón. Entonces dice que sucedió 3 veces y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Él estaba sin entender qué pasó con la visión y llegaron los hombres y tocaron la puerta. Y llamaron y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión,
le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: miren lo que dice estos hombres de Cornelio. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido, ¿qué? Instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio tuvo que decir: yo soy justo, yo soy santo, yo soy buena gente. No. Cornelio solamente oró. Y los que fueron a dar buen testimonio de él, ¿quiénes fueron? Los hombres que le conocían. Mis amados, cuando tú oras siempre, tu testimonio cambia. Cuando tú oras siempre, la gente va a ver en ti el Espíritu de Dios obrando en ti. Y tú no tendrás siquiera que decir: yo soy tal cosa. El que va a testificar de ti se llama Jesucristo, se llama Espíritu de Dios. Tú no tienes que andar diciendo, como de pronto le pasó a José. José estaba en la cárcel. José estaba oprimido, estaba todo ahí, estaba preocupado. No iba a salir de ahí, no es como ahora que le dan sentencia y sale. Estaba ahí quién sabe hasta cuándo. Y cuando él interpretó un sueño, le dijo al copero que va a ser restituido. El rato que el copero salido de la cárcel, le decía: no te olvides de mí. Y le empieza a detallar sus aflicciones. Y le dice: yo estuve preso, me sacaron de mi casa, me vendieron como esclavo, me acusaron injustamente. Y empezó a decir todas sus aflicciones al copero, al que le podía sacar de ahí. Pero cuando el copero habló de José, no habló de sus aflicciones, habló del don que Dios le había dado. Habló del don que Dios le había puesto. Tus quejas no te van a sacar de donde estás. Te va a sacar de donde estás del don que Dios te dio. Y van a testificar de ti otros, no vas a tener que testificar tú. Porque Cornelio oraba siempre. Señor, ¿por qué no salgo de esta situación? Haz una evaluación como en el libro de Números. ¿Cómo van tus oraciones? ¿Cómo van tus tiempos con el Señor? ¿Cómo va tu frecuencia, tu perseverancia, tu permanencia? ¿Cómo va? No quiero juzgar a nadie, mis amados, pero quien no ora no permanece en la iglesia. Así de fácil. Quien no ora no permanece en nada. Quien no ora no permanece en un hogar estable. Quien no ora no permanece en un trabajo estable. Quien no ora no progresa. La oración es una forma de vida que le lleva al ser humano a cambiar su interior, se hace evidente en el exterior y se hace evidente en los cielos. ¿En cuál me quedé? 23. Muy bien. Entonces, haciendo entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. A ver, ¿qué información tenía Cornelio? Acuérdense que no había WhatsApp, no había redes sociales, no había forma de enterarse. Cornelio solo supo que se fueron hacia Jope a buscar a alguien que se llamaba Pedro. Tal vez conocía de pronto la fama de que era un hombre, un siervo de Dios, pero nadie le aseguraba que él iba a venir. Sin embargo, Cornelio, ¿qué hizo cuando ya les mandó? Confió, creyó, estaba seguro, porque estaban en la casa ¿con quién? Con sus parientes esperándole. ¿Qué tal si Pedro le decía: no, no voy? Pero Cornelio estaba seguro. ¿Qué ocasiona la oración en ti? Te da la fe que necesitas para poder continuar esperando lo que Dios ya está preparando para ti. Porque
Cornelio sabía que mientras él oraba, mientras vio la visión, mientras les caminó, Dios ya preparó el imposible. Dios preparó el corazón de Pedro, el que nunca iba a venir, el que no iba a aceptar, porque él le dijo al mismo Dios, le dijo no. Y muchos podrán oponerse a lo que Dios les ha dicho, pero por causa de tus oraciones, el no de ellos se va a volver en sí a tu favor. Uy, la iglesia está toda achicopalada. Fue por la jalada de orejas inicial. No, anímese, anímese, que lo que le estoy dando es un tesoro del cielo. Le estoy dando una perla preciosa, que si usted la sabe valorar, para usted no va a haber nada que siquiera se tarde en llegar a su vida. Señor. Yo pensé que se iban a poner más animados, pero se animan en el nombre de Jesús. Diga, avívame. Vamos, avívame, avívame con tu espíritu. Diga, avívame, avívame con tu poder. Otra vez, avívame, fuerte, avívame. Avívame con tu poder. Lo único que te va a avivar a ti es el poder del Espíritu Santo. Vamos a continuar. En el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren qué espectacular. Cornelio no tenía idea de lo que tenía que hacer. Ahí les indico que Cornelio no sabía nada. No le habían enseñado a adorar solo a Dios. Él no sabía nada. Cornelio no tenía quien le enseñe y por eso se postró ante Pedro. Y empezó la primera lección de Cornelio. Levántate, soy solo hombre. Mis amados, lamentablemente en la iglesia, los hombres quieren la gloria del Señor. Mis amados, si en la iglesia no les enseñamos, no aprendemos a que la persona que está aquí delante es solo un hombre, es solo una mujer, es solo un ser humano, y ustedes empiezan a adorar al hombre y nadie les corrige, estamos mal, mis amados. Aquí en la iglesia usted va a aprender la primera lección. Solamente adorarás a Dios. Si tú vienes a la iglesia y en tu corazón estás idolatrando a una persona, estás poniendo tu esperanza en tu marido, en tu mujer, en tus hijos. Estás poniendo tu esperanza en el pastor, en la pastora, en el evangelista, en el maestro, en el profeta. Si tú estás poniendo tu esperanza en tu jefe, en tu trabajo, en cualquier cosa que no sea Dios, la primera lección que tú vas a aprender como Cornelio, si oras siempre, es que el único a quien tú vas a adorar se llama Dios. Al único que le vas a rendir gloria se llama Jesucristo. El único que va a tocar tu vida y transformarla se llama Espíritu Santo. El único y verdadero Dios se llama Jehová de los ejércitos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, vamos a aplaudir al Señor con gloria para Él. Si tu maestro, tu maestra no te enseña esto, mejor busca otro maestro. Si alguien está queriendo que tú le adores, que tú le rindas pleitesía, que tú confíes en la persona, sal a buscar otro maestro. Porque Pedro lo primero que le hizo, no, siendo Pedro, la sombra de Pedro sanaba. Pedro era el apóstol que más cerquita estuvo del Señor. Pedrito predicaba y 3,000 se convertían. Pedrito era un tremendo y nunca permitió que le adoraran a él. Continuamos. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. La oración de Cornelio, esa oración. Muchos de su casa, muchos. Diga, mi casa y yo serviremos al Señor. Pronto les veré aquí porque voy a orar siempre. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, me trabé, perdón.
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué lindo Pedrito, ¿no? Le reciben en la casa y le dicen, ustedes no saben lo abominable que es para mí estar aquí. ¿Usted qué haría? Uy, vaya por donde vino. ¿Sí o no? Pero miren, Pedro les dice sinceramente que él no iba a ir. Para Pedro era guácala, abominable ir a sentarse en la casa de Cornelio. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¡Qué increíble! Cornelio tenía a Pedro para preguntarle todo lo que él necesitaba saber. Cuando tú oras siempre, el mismo Señor se va a encargar ponerte a alguien delante de ti, temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, aún contrario a todo lo que tú te imaginas, aquel que es imposible que ponga delante de ti, el Señor te va a poner para que tú puedas preguntar. Y es más, el mismo Señor se pone delante de ti para que le puedas preguntar todo. ¿Tú le haces preguntas al Señor? Si haces preguntas al Señor, el Señor te responde. Claro, no te responde ese rato. Porque las respuestas de Dios son tan grandes y su pensamiento es tan amplio que tú no lo vas a entender, sino con lo que el Señor arma para responderte. Señor, esta pareja me corresponde para mí. El Señor se va a encargar de mostrarte, no decirte sí o no. Se va a encargar de mostrarte todo el panorama para que digas, uy, no ha sido mujeriego, ha sido borrachín, ha sido mentiroso, ha sido un vividor. Gracias, Señor, por mostrarme. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Tú preguntas, Dios responde. ¿Cuándo? Cuando oras, siempre. Maravilloso, mi Señor. ¿En cuál estábamos? Bueno, me voy a saltar al 34 porque ya se me acaba el tiempo. No es por eso, es porque la otra era la explicación que Cornelio necesitaba. Pero dice en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a repetir esto, porque tú eres una nación que necesita de Dios. No, yo no soy nación, yo soy persona. Analiza. ¿Cuántos saldrán de tus lomos? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos nietos tendrás? ¿Cuántos bisnietos tendrás? ¿Cuántos tataranietos tendrás? Capaz que ya no los conoces, pero van a venir. Y donde tú te despiertes, una nación entera se levanta para el Señor. Y si además de eso tú entiendes del llamado de Dios, que no solo vas a tener hijos físicos, sino hijos espirituales, quiere decir que cada persona a la que tú le hables de Cristo, cada persona que se vuelva al Señor por tu palabra, por tu boca, por tu esfuerzo, por tu oración, esas son contadas naciones para tu nombre. Y entonces naciones enteras nacerán de ti y de tus lomos. ¿Ok? Vamos a entender lo que dice nuevamente esta palabra. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si tú eres estudiado, no eres estudiado. Si tú eres un profesional o no eres un profesional. Si tú eres una persona que tiene mucho conocimiento o no lo tiene. Si todavía tú puedes aprender o ya no puedes aprender. No importa tu condición inicial. Importa lo que Dios va a hacer contigo. Porque la persona que ora, la persona que busca, la persona que entiende que solamente Dios le levanta, no importa lo que pase, Dios tiene un plan para ti. Hay una canción de Gerardo Mejía que dice, una frasecita dice, Dios tendrá un plan para que su caballo descartado gane. No importa si tienes 15 años o si tienes 80,
No importa si tienes conocimientos teológicos o no los tienes. Si Dios se mete en tu plan, si tú te metes en el plan de Dios, todo lo que Dios planea para ti se cumplirá. Amén. Ahora, dice el siguiente, sino que en todas las naciones se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Dónde vas a encontrar el temor de Dios? En la oración. Cornelio encontró el temor de Dios en la oración. Cornelio encontró la sabiduría y la dirección en la oración. Cornelio cambió su imposibilidad en posibilidad. ¿En dónde? En la oración siempre. Ahora, si tú no has estado orando, gran parte tiene la culpa tu enemigo que te distrajo, pero también tienes tú la responsabilidad de escuchar al que te mandó, al que te escogió, al que te amó por encima de tu enemigo.